Y es lo que se vive el día como en aquellos tiempos. Un leproso moría en el abandono y nunca más volvía a ver a su familia. Esa era la condición de un leproso. Y además nunca iban a poder estar en un lugar público como lo estás tú o lo estoy yo. No podían estar en un lugar público. Estas personas tenían que aislarse de las personas. Cuando los leprosos se percataban que alguien se iba acercando por donde ellos estaban, ellos mismos tenían que gritar: soy leproso, soy inmundo, para que la gente se diera cuenta y no se acercaran ahí por miedo a contagiarse. Cuarto, no se volverían a reunir ni entrar en una sinagoga. Es decir, ellos ya en esa condición que encontraban no podían llegar a un templo porque podían contagiar a otros. Tenían las puertas cerradas de la sinagoga. Un leproso no podía entrar ahí. Que diga: voy a buscar a Dios, voy a pedirle perdón, voy a ir a la sinagoga. No podía, por la condición en la que se encontraban. Estaban condenados a morir, de ver cómo su piel, su carne se desprendía de su propio cuerpo, porque la lepra, hermano, es que se pudre la carne, se pudre la piel. Es decir, son como zombies, son como muertos en vida, un leproso, y sin poder hacer nada. Entonces, hermano, la condición de estos 10 leprosos, hermano, estaba pésima, estaba terrible, aleluya, sin que nadie les tendiera la mano. Ellos lo único que le esperaban es que un día la muerte tocara sus puertas y se fueran de este mundo sin ver a sus seres queridos. Pero ocurrió algo maravilloso, que apareció el Señor, llegó Cristo, Jesús pasaba por ese lugar, hermano. Sin lugar a dudas, estos leprosos en algún momento escucharon hablar de Jesús, de tal manera que dice la Escritura que estos 10 leprosos salieron al encuentro con Jesús. No se acercaron tan cerca, sino que de lejos dice que empezaron a dar gritos, empezaron a clamar que Jesús los sanara, que tuviera misericordia de ellos. Y lo primero que hace Jesús es: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Vayan. Quizás aquí la fe es probada, porque cuando Él le dice vayan, no quiere decir que ya estaban sanos, literalmente, pero la orden ya estaba dada por el Señor, y ellos, así como iban, obedecieron y fueron. Pero en el camino, en el transcurso que ellos avanzaban, la lepra iba desapareciendo de su cuerpo. Y dice la Escritura que uno que se percató de eso empezó a mirarse, que su piel, que estaba sin carne, que solamente miraba el hueso, se empezó a cubrir de carne, que su piel empezó a agarrar otro color, que su semblante empezó a cambiar, que ya las dolencias que quizás tenía se habían desaparecido, de tal manera que al verse limpio se regresó, se devolvió, se acercó a donde estaba el Señor para darle la honra y la gloria. Dice que en todo el camino venía gritando, venía dando voces, venía alabando al Señor porque Dios lo había sanado. Él lo miraba como algo maravilloso. Quizás por su mente pasaba y decía: otra vez voy a ver a mis hijos, otra vez voy a ver a mi familia, voy a poder llegar a donde están mis parientes, voy a poder hacer lo que ya no podía hacer. Y esto se lo debo al Señor, esto se lo debo a Jesús. Es necesario que yo me devuelva, es necesario que yo le dé gracia, es necesario que yo lo alabe. Bendito sea el Señor, aleluya. Amén. Qué hermoso, hermano, es cuando tú y yo sabemos agradecerle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Ahorita cuando alguien daba agradecimiento o alguien decía: hermano, todo se lo debemos al Señor. No al pastor. El pastor es un miembro igual que usted que me ve en casa. Toda la gloria es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que hace nuevas todas las cosas. Y dice la Escritura que cuando Jesús ve que regresa uno que había estado leproso,
para darle las gracias, Jesús le dice, ¿que no eran 10? ¿Por qué no más uno vino? ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están? Hay gente, aleluya, que son bendecidos de parte de Dios, pero no le dan las gracias, no lo honran, no lo alaban. Hay gente que le gusta estar como el asadón, puro para acá, pero no queremos hacer nada. Y Jesús dice, ¿dónde están los otros 9? ¿Dónde están? Bendito sea el Señor. Nosotros sabemos y entendemos que nadie nos ha tratado como Jesús nos ha tratado. Nosotros entendemos que nadie ha hecho algo como Jesús lo ha hecho. Y si en algún momento nosotros llegáramos a pensar de volver a nuestra vida pasada, si en algún momento se nos llegara a ocurrir pensar y decir, me dan ganas de volver al mundo, me dan ganas de volver a hacer esto, de hacer aquello, eso sería una locura. Eso sería la ruina de nosotros. Eso sería lo peor que pudiéramos hacer en este mundo. Imagínense. Vamos a verlo desde este punto de vista. ¿Ustedes creen que el que había estado paralítico 38 años volvería a querer ser paralítico? No. Él se dio cuenta lo hermoso que es caminar por su propio pie, ir a donde él quiere ir, donde quiera llegar, caminar, saltar, andar por las calles, ¿verdad? Contemplando las cosas. Él ya no querría volver a ser paralítico. Mas sin embargo hay personas que sí quieren volver a su vida pasada. O imagínense, ¿ustedes creen que el ciego, el que había estado ciego, querría volver a estar ciego? Que le costó estar sufriendo en esa condición en la que él estaba. Que le costó que la gente le callara la boca cuando él clamó por su sanidad. No. Ni el paralítico, ni el que había estado ciego querría volver a su vida pasada. Mucho menos los 10 leprosos. Estar aislados, solos allá, en el abandono, en el anonimato, ahí, esperando su muerte. Eso ellos ni por su mente pasa, y si en algún momento algún pensamiento lo llegara a querer perturbar, ellos lo rechazan, lo rechazarían, porque saben que, hermano, qué bueno y qué hermoso es estar sano, disfrutar de la vida que Dios nos ha regalado. Jamás volverían a querer ser igual. Mas sin embargo hay personas y hay cristianos, aleluya, que han tenido una oportunidad de conocer al Señor, de haber sido bendecidos por Dios, pero se han alejado para vivir nuevamente en su vida pasada. A cristianos que han gozado de la presencia de Dios, que Dios los ha sacado de las calles de la amargura, que les ha dado otra oportunidad de vida, que cuando lo habían perdido todo, lo volvieron a recuperar en el Señor, pero que cuando vienen y están aquí, vuelven a pensar y vuelven a anhelar en su corazón, en su mente, de volver a querer hacer lo mismo, de andar en las calles, andar con las pandillas, andar haciendo tantas cosas, aleluya, desechando las bendiciones que Dios les ha dado. Yo les he contado que en alguna ocasión, un día vino un pensamiento a mi vida. Iba yo a la escuela dominical a dar una clase y vino un pensamiento, porque así llegan, y me dijo, ¿qué pasaría si te vuelves atrás
andar otra vez tomando. Y cuando llegó ese pensamiento, vino rápidamente una voz que me dijo: si lo hicieras, serías el hombre más miserable sobre la faz de la tierra. Fíjese, porque en el mundo que yo estaba, a lo mejor ya no estuviera vivo, estuviera muerto, quizás alguien me hubiera matado o hubiera muerto de alguna sobredosis. Pero Cristo llegó a mi vida a tiempo, me rescató, me dio la oportunidad, me sanó cuando yo batallaba, cuando yo sufría. Él me rescató. Cuando yo estaba allá en el olvido, Jesús vino y me hizo compañía. Por lo cual, bendito sea el Señor, yo no tengo por qué tolerar o soportar otro pensamiento que sea ajeno a la voluntad del Dios Todopoderoso, sino antes yo debo de aferrarme a la roca eterna para caminar con Jesús y afirmar mis pies sobre la peña. Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Aleluya, gloria al Señor. Como muchos se apartaron de Jesús cuando estuvo con ellos, hubo muchas personas que seguían al Señor. Jesús tuvo a 12 discípulos que llamó primero, pero no solamente eran ellos, siguió teniendo más discípulos. Y dice la Escritura que muchos no toleraban la palabra del Señor. Cuando Jesús les hablaba y les decía cómo tenía que ser el caminar del cristiano, el siervo de Dios, les podía. Porque hay gente que quiere servirle a Dios, pero quiere todavía servirle al mundo. Quiere las bendiciones de Dios, pero todavía quiere seguirle sirviendo al diablo. Y cuando alguien le dice la verdad, algunos sufren, les puede. Y dice la Escritura que muchos empezaron a decir: dura es tu palabra. ¿Quién podrá llevar esa palabra? ¿Quién podrá soportarla? Y dice que muchos empezaron a ir, a abandonar al Señor. Muchos de esos que se fueron, quizás vieron la sanidad del paralítico, quizás vieron la sanidad del ciego, quizás vieron la sanidad de los leprosos. Pero aún con todo eso, ellos decidieron irse y alejarse del Señor. De tal manera que Jesús dice que se vuelve a los otros discípulos y le dice a los 12. Ahí hace como una subraya, ¿verdad? Que dice a los 12, a los primeros le dice: si ustedes quieren, también se pueden ir. Porque quizás los miraba titubear, ¿verdad? Pero había uno de sus discípulos que era más atrevido y dijo: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Además nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Dónde podemos estar mejor si no es contigo? Es dura tu palabra, es difícil, pero vale la pena. Vale la pena soportarla. Si por seguirte a ti tengo que dejar mis malos hábitos, tengo que refrenar mi lengua, tengo que tener juicio y comportarme como tú lo mandas, así lo haré, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Bendito sea el Señor. Pero en este mundo hay de todo. Un poeta dijo un día: ni todo el oro del mundo sería suficiente para enriquecer a un descontento. Fíjese, alguien que tiene ambición, que no se contenta con nada, es imposible. Podrán tener todo el oro del mundo, pero nunca sería suficiente para tenerlo contento. Personas que así viven. Así Jesús haga o le añada y haga esto y aquello. Hay gente que no está conforme, no está a gusto. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Bueno,
Los que están en casa, yo les invito a que se pongan de pie y vamos a dar por terminado este tema. Y lo voy a terminar con 4 preguntas. ¿Qué hubiese pasado? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Qué hubiese pasado con estas personas? Con el que había estado paralítico, con el que había estado ciego o con los que estaban leprosos, si Jesús no se hubiese cruzado en su camino. ¿Qué hubiese pasado? Hermanos, pues hubieran seguido en la condición que estaban sufriendo hasta que la muerte tocara sus puertas. Eso es lo que hubiese pasado. Ahora, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer: ¿qué sería de nuestra vida si Dios no hubiera llegado con nosotros? ¿Qué sería? ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos ahorita? Yo lo dije hace unos momentos. Quizás yo estuviera muerto. Quizás, a lo mejor de tanta droga, anduviera todo sucio en las calles con una bolsa de basura en mi espalda. ¿Qué hubiese pasado si Cristo no hubiese llegado a tu vida? Bendito sea el Señor. Es una palabra en la que nosotros debemos de meditar. Ahora, si ya tienes a Cristo en tu vida, ¿te has preguntado qué es lo que tienes que hacer tú? Es decir, Jesús ya hizo su parte. ¿Qué harías tú por lo que Jesús hizo en tu vida? La Biblia dice que el que estaba ciego, cuando fue sanado, empezó a seguir a Jesús en el camino. Y el que había estado leproso, en todo el camino vino alabando al Señor para darle gracias. Y el que estaba paralítico empezó a hablar con su familia, a decir que Cristo lo había sanado. ¿Qué estás haciendo tú ahora que Jesús ha llegado a tu vida? ¿Estás anunciando el Evangelio? ¿Estás hablándole a tu familia para que conozcan también a Jesús como tú lo has conocido? ¿Qué estás haciendo? ¿Lo alabas? ¿Le das gracia? ¿Lo glorifica? ¿Estás contento con lo que Jesús hizo contigo? ¿Qué estás haciendo? Bendito sea el Señor. Es algo que nosotros debemos de preguntarnos a nosotros mismos. Porque si no lo hacemos, hermano, Jesús seguirá preguntando, como le dijo a aquel leproso: ¿dónde están los 9? Que no eran 10. ¿Por qué solo uno vino? El Señor, hermano, se deleita cuando sus hijos vienen y platican con Él por medio de la oración, cuando vienen y se postran delante de Él, cuando vienen y le alaban y le dan gracia por lo que Él hizo por ellos. Es necesario que nosotros reconozcamos y nos demos cuenta que todo lo que tenemos o lo que somos se lo debemos a Jesús de Nazaret. Bendito sea el Señor. Y por último, aquellos que no han conocido a Cristo, aquellos que aún no le han entregado su vida a Él, la pregunta sería: ¿no te gustaría entregarle tu vida hoy al Señor? ¿No te gustaría rendir tu corazón a Cristo y decirle: Señor, ya no quiero dejar pasar más tiempo, quiero que seas tú quien bendiga mi vida y poder caminar hoy contigo? Aleluya. Dios